iniciado el 11º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que tiene como temática retos y perspectivas actuales en el manejo y conservación de la fauna en México. Y al mismo tiempo darle la bienvenida a nuestra queridísima maestra Julia Carabias, que será la ponente y muy distinguida miembro de nuestra facultad. Gracias. Voy a permitirme presentar a la doctora Julia Carabias, que todos conocemos, es egresada de esta facultad y profesora de esta facultad. Ha dado muchas materias: recursos naturales, restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas, y recientemente le fue otorgada por el Senado de la República el máximo galardón, que es la medalla Belisario Domínguez, por sus aportaciones en defensa de la ecología y conservación de los recursos en este país. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado centenares de textos, así como ha ofrecido muchísimas conferencias en diferentes foros nacionales e internacionales. Ha sido miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global, miembro del panel de alto nivel sobre sustentabilidad global del secretario general de la ONU. En 1950, todavía ni habías nacido, ¿verdad? En 1994 fue nombrada presidente del Instituto Nacional de Ecología y secretaria del Medio Ambiente, y fue la primera secretaria de Medio Ambiente de la Secretaría correspondiente. Ha recibido numerosos premios internacionales y nacionales. Fue nombrada por la Universidad Autónoma de Nuevo León doctor honoris causa. Actualmente continúa desplegando todos sus esfuerzos en múltiples frentes, principalmente trabajando en la Estación de Investigación de Montes Azules de la Selva Lacandona, realizando muy diversos estudios locales y regionales para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por las comunidades locales y defender la conservación de estos recursos, en particular de la selva alta húmeda perennifolia de México, que es uno de los últimos reductos de este tipo de vegetación. Julia nos va a hacer favor de presentarnos sobre la problemática y retos a futuro en el manejo y conservación de la vida silvestre en este país tan diverso. Muchas gracias, Julia, de antemano. Muchísimas gracias, Jaime, Kathleen, por la presentación y sobre todo por la invitación para todos los maestros que han llevado a cabo consecutivamente este seminario, y que es un foro muy importante, permanente de reflexión, en donde van combinando tanto temas de la coyuntura actual como temas que la ciencia está aportando para entender mejor nuestra vida silvestre, su manejo y los derivados en políticas públicas. Yo lo que voy a abordar el día de hoy es cuatro partes en esta presentación, en donde quiero plantear la problemática. Posiblemente la mayoría de ustedes está familiarizado con datos y el tema que voy a presentar aquí, porque además en otros momentos también me han escuchado en otras charlas hablar sobre este problema. Pero creo que es indispensable que si por algo alguien no, tengamos un piso común y que esto nos permita que estemos claros de cuál es la enorme problemática, para entonces derivar en qué retos se nos están presentando, qué instrumentos y políticas estamos teniendo para enfrentar estos retos y cuáles son los obstáculos a los que nos estamos también confrontando, sobre todo en un momento en el que hay cambios sustantivos desde las políticas gubernamentales. Creo que esto nos va a dar pie a poder establecer una charla y dar tiempo a que en la última media hora tengamos oportunidad de tener un diálogo
para profundizar posiblemente, si así ustedes lo desean, en este tema de los obstáculos que están vislumbrándose. Inicio con esta parte de la problemática. Tres planteamientos que me parece empiezan a estar ya muy asimilados no solamente en el medio en el cual nos encontramos ahorita, que es un medio académico de las ciencias biológicas, sino en general en las sociedades del mundo. Y es que hay un reconocimiento de que nunca las sociedades humanas habían tenido un impacto de la magnitud que se está teniendo en el momento actual, y que ese impacto está llegando a alterar el funcionamiento mismo de muchos procesos naturales a nivel planetario. Ya no son impactos como hace décadas estábamos midiendo sobre cuestiones del suelo, sobre cuestiones más puntuales y locales, sino este funcionamiento del planeta empieza a estar alterado y hay evidencia científica para ello. Estamos también vinculando y ampliamente aceptado que ese progreso de la humanidad está ocurriendo a costos muy elevados para la naturaleza, porque estamos extrayendo mucho más recurso del que estamos siendo capaces de que está siendo capaz de renovar, incluso con la tecnología, y estamos desechando muchos más desechos al suelo, a la atmósfera, al agua, de lo que la naturaleza puede absorber, incluso con la propia tecnología. Sabemos además estas evidencias con dos obras gigantescas que se han producido a nivel global, que es el Millennium Ecosystem Assessment, o la evaluación de los ecosistemas del milenio. Es una obra de recopilación de las Naciones Unidas del 2005, la cual de alguna manera, y solamente para el tema de la biodiversidad, ha sido actualizada por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Les recomiendo mucho, quien está en el área, que la revise. Acaba de ser liberada y tiene toda la parte de los diagnósticos en materia de biodiversidad, terrestres y océanos y mares, y en las distintas perspectivas, desde las fuerzas directas de cambio, las fuerzas indirectas y las políticas que a nivel global se han tratado de enfrentar para dar alternativas. Es una obra muy importante que se ha actualizado. En el caso mexicano, muchos de ustedes aquí en este aula han participado también en esta obra magna, que del momento son 5 volúmenes, en donde hay una evaluación de nuestro capital natural, y no solamente es una serie de diagnósticos, sino esto se traduce en un conjunto de propuestas y de acciones para ir revirtiendo estos procesos. En esto ha participado cerca de 1 millar de investigadores mexicanos. Además, está la evidencia del Instituto de Estocolmo, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en el cual, bajo la línea de investigación nueva que han desarrollado ya por algunos años, la de los límites planetarios, está planteando que se están rebasando límites planetarios, que implica una alteración en el funcionamiento de la naturaleza. Y particularmente se han rebasado lo que tiene que ver con la integridad biológica y lo que tiene que ver con los ciclos de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo. Está cerca de rebasarse los límites de seguridad para la especie humana en cambio climático, en cambio climático y en cambio de uso de suelo, y todavía los otros, como es el caso de la acidificación de los océanos, el uso del agua fresca o agua dulce, y la capa de ozono, que es la única historia de éxito que se está revirtiendo, está todavía en los límites planetarios de funcionamiento adecuado, sin riesgos. Esto ha puesto en una alerta mayúscula al nivel global, y en los distintos foros de las Naciones Unidas. Esta es una base con la cual se está manejando el resto de las convenciones
que tiene que ver con cambio climático, con biodiversidad, con degradación del suelo, etcétera, y ello está derivando en los países en distintas políticas. Es una evidencia científica también de la más alta importancia. ¿Cuál es un resumen de esto? Las causas principales, que son causas indirectas, que son los factores indirectos. Cuando se habla de factores indirectos no significa que son menos importantes que los directos. Los factores indirectos son la causa de los directos, que a su vez es la causa del impacto inmediato sobre el medio ambiente. Esas causas indirectas, estamos hablando de un crecimiento poblacional todavía muy acelerado, que no solamente es cuántos somos, sino la dispersión que existe en el territorio de la cantidad de gente que habita el planeta. El tema de los patrones de consumo, en la cual en la época reciente de las últimas 3-4 décadas hay una cultura fundamentalmente al consumismo, en donde la economía de los países se mueve por un asunto de crecimiento en el consumo, que se da a su vez por el empleo, y cuando una economía no va al ritmo suficiente, acelerado de crecimiento, entonces baja el empleo y entonces baja el consumo y entonces hay una inyección nuevamente para que la inversión pública lleve a inversión privada, vuelva a generarse ese crecimiento económico a través de más empleo que se traduce en más consumo. Y esa combinación entre una economía que está priorizando principalmente la ganancia y el incremento en el Producto Interno Bruto para acelerar el empleo, para acelerar el consumo, está generando un problema de exceso de uso de recursos naturales y con tecnologías que no están respetando las condiciones ambientales. Esto que se dice más o menos en pocas palabras y que resulta como muy fácil de diagnosticarse, es muy complejo el poderlo intervenir y es ahí donde estamos atorados. Vemos aquí en esta gráfica una proyección, es una gráfica que nos demuestra el crecimiento exponencial de la población, que en los últimos 3 siglos se ha multiplicado por 10. Estamos en 7.700 millones en la actualidad, en el año 20. En el año 50 la población va a subir aproximadamente a 9.500 millones de habitantes y no se estabilizará sino hasta finales de este siglo en los alrededor de 11 millones de habitantes. Si la problemática que tenemos con 7.000 millones es de tal tamaño, podemos imaginar lo que significa otros 5.000 millones de personas en el planeta con los patrones como siguen. Estos factores indirectos están generando un cambio en la cobertura del suelo, la deforestación, la fragmentación, los incendios naturales, la extracción estos factores indirectos nos provocan este cambio de cobertura de uso de suelo, la extracción y consumo de organismos de parte de ellos, la contaminación, introducción de especies exóticas y cambio antropogénico, este cambio climático antropogénico. Lo podemos reconocer igual en algunos indicadores. Entre el 30 y el 40% ya del planeta tiene algún nivel de explotación. Insisto, todavía faltan otros 5.000 millones. El caso más concreto de las selvas tropicales está desapareciendo muy rápidamente y no solamente genera la liberación del carbono capturado, sino el problema de la pérdida de las especies. La población de ganado, como otro ejemplo, es de 1.400 millones de cabezas. Es decir, que por cada 5 personas hay una vaca pastando en algún lado, lo cual, además de la deforestación que eso provoca, pues también está generando los gases de efecto invernadero como cuarta causa del cambio climático. En el caso de los océanos, las pesquerías ya han removido el 25% de la producción primaria y en las aguas continentales el 35%. El caso de las llamadas mal energías limpias por la hidroeléctrica, que es completamente equivocado asociar las hidroeléctricas a la energía limpia, están provocando el desvío de las aguas de la mayor cantidad de los grandes ríos en el mundo y esto es un efecto semejante al que implica la deforestación por la interrupción del flujo de las poblaciones de ictofauna. Aquí podemos ver en esta gráfica
un mapa hipotético de 1000 antes de Cristo, y 3000 años después, un mapa de cómo queda la cobertura vegetal y no arbórea, tanto arbórea como no arbórea, porque si no, pues no se explicaría esto, pero cómo están los ecosistemas naturales en el mundo. Un cambio muy radical, y lamentablemente entre esos países que más deforesta, México se encuentra presente. Podemos verlo como ha ido disminuyendo los ecosistemas naturales y cómo van disminuyendo particularmente los no arbolados, que tiene que ver pues con los pastizales, los desiertos, etcétera. Esta nuevamente es una mapa de nuestro país con la cobertura vegetal en su origen y ahora en todos los colores amarillos y rojos como está. Podemos ver simplemente con este recorrido parte de esta problemática que estamos perdiendo el hábitat y los ecosistemas de la vida silvestre. Por ejemplo, las selvas húmedas, que originalmente eran 18 millones, hoy quedan 3,5, es decir, queda solamente el 20%, y sabemos que son las zonas más biodiversas de México. En general, estas selvas tropicales, las más biodiversas terrestres del mundo. Las selvas secas, queda el 26%, fundamentalmente en las costas del Pacífico, han sido afectadas por los desarrollos turísticos. En el caso del bosque mesófilo queda el 30%, esta producción de café bajo sol directo ha sido parte de la problemática más importante. En el caso de los bosques templados está quedando el 50%, y este porcentaje más alto respectivo a los demás es porque los bosques templados sí han logrado entrar en las cadenas de valor y tienen un uso como madera, mientras que el resto de los ecosistemas no tienen un uso directo, sino es uno de sus servicios ecosistémicos, que es el suelo fundamentalmente. En esta gráfica, sin pretender llegar a ningún detalle, esto es una de las que está dando la evaluación de los ecosistemas del milenio. Podemos observar aquí los distintos grandes biomas, y por ejemplo los bosques, las zonas secas, y aquí los principales factores de cambio. La primera creo que es el cambio de uso de suelo, el cambio climático, las especies invasivas, la sobreexplotación de especies y la contaminación, los 5 a los que me he estado refiriendo. Y vemos en los colores y en las flechas si son tendencias que van a la alta o que están disminuyendo, y vemos mientras más rojo es el factor más grave. Por lo tanto, podemos ver que en los ecosistemas arbolados tropicales el cambio de uso de suelo sigue hacia la alta y es el factor más importante de cambio y de pérdida del hábitat, y por lo tanto de pérdida de su vida silvestre. Le sigue después la sobreexplotación, y así podemos ir cada uno de los ecosistemas. Esto es un diagrama, creo que resume muy bien para la toma de decisiones, de dónde hay que poner la atención fundamentalmente para evitar el problema de la pérdida de la biodiversidad, de la vida silvestre, porque se está perdiendo sus hábitats. Esto nos lleva a la extinción, que es ya el impacto de todo esto, la causa de la causa que está llevando a un impacto directo en el capital natural, en el patrimonio natural, en la naturaleza en general. Y una de las mediciones, un indicador de eso, es cuántas especies se han extinguido. Y ustedes pueden ver cómo se acelera en un escenario más conservador y menos conservador. En los dos casos se acelera la extinción cuando inicia el siglo pasado. Esto nos ha llevado también a la situación que la UICN define en su lista roja, de grupos de especies que están en alto riesgo, en amenaza de peligro de extinción, en cualquiera de las categorías que implica amenaza. Y algo que no ha sido suficientemente valorado, asimilado, que empieza a asimilarse en la vida académica, pero no sale mucho de estos ámbitos y a veces es difícil de entenderlo, y me ha pasado cuando lo platico en otros foros, hay que explicar muchas cosas para que se entienda, no es el caso aquí, pero esta nueva publicación, hace unos años, pero es una publicación
que también hace un cisma en todo este asunto, es que la reducción de las poblaciones está siendo el factor más amenazante en este momento, en el que se están perdiendo del orden de 16 millones de poblaciones, es decir, en el tiempo de la conferencia habremos perdido ya 2.400 poblaciones. Esto lo podemos ver, este círculo es el porcentaje del tamaño que ocupaba este grupo de especies, los bisontes. Ahora le queda solamente este hábitat. Se ha reducido al 0.99 su distribución. En el caso del puma, bien sabemos que tiene una distribución mucho más amplia, no está por lo tanto en peligro de extinción. El caso del lobo, el caso del oso pardo, podemos ver el caso del tapir, el caso del jaguar, etcétera. Entonces, este proceso de reducción del hábitat y por lo tanto de las especies también coloca en un enorme riesgo a las especies y a la erosión genética de las mismas, y los genes también son biodiversidad. Se estima que en las últimas 4 décadas la abundancia de los individuos de las especies de vertebrados ha declinado en 28%. Y estas evidencias es lo que nos está llevando a la visión de la sexta extinción. La sexta extinción no es un tema que haya sido todavía adoptado por la academia. Esto es una propuesta al igual que la propuesta del antropoceno, que la hace Crutzen, para hablar de una nueva época geológica en la que la evidencia científica nos está diciendo que la causa de un cambio a este nivel de eras geológicas está siendo el factor humano y no factores naturales. Por ello es las propuestas del antropoceno y la sexta ola global de la extinción, lo cual no ha sido, como digo, aceptado por la Real Academia, pero es una propuesta que está seriamente debatiéndose. ¿Qué retos se están planteando? Aquí estoy combinando México con el mundo. He dado varios ejemplos de México y en general el planteamiento es un planteamiento global. ¿Qué es lo que está ocurriendo para poder enfrentar esta situación tan dramática? Esto en el entendido de que el tema de la pérdida de la biodiversidad, de la vida silvestre, es una pérdida irremediable. Hay otros factores que están cambiando, otros cambios globales, que también son causas antropogénicas su cambio, pero que de alguna u otra forma pueden tener reversión, y no quiero quitar ninguna importancia a ninguno de ellos. Sin embargo, como lo estamos viendo, la capa de ozono sí se está revirtiendo. Y es un escenario que se plantea en que esto va a acabar cicatrizándose, digamos. Pero la pérdida de la biodiversidad no es un tema de reversibilidad. La pregunta que luego inmediatamente hace la gente común es ¿y qué pasa? ¿No? Entonces uno contesta, bueno, es que la biodiversidad es muy importante para el desarrollo. Bueno, pero tenemos muchas opciones de desarrollo distintas y ahí está la tecnología. Y entonces entramos en una cuestión muy pantanosa, porque al final de cuentas se está en el fondo debatiendo un asunto ético, es un asunto de el respeto a la vida, el respeto a la evolución, y que una especie de las 5 millones, 30 millones de especies no puede estar definiendo el rumbo del resto de las especies en el mundo. Porque las visiones y las decisiones están siendo en un proceso de coyunturas, de corto plazo, de desarrollo económico y no de un entendimiento de ese respeto a la vida. Por ello, resulta entonces casi en un tema de decir, no, cuando uno discute con un político, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Si esto es un asunto de ética, yo tengo hoy un plantón aquí en la oficina y pues tengo que atenderlo. Entonces, la dinámica nos va atropellando a este proceso. Quienes estamos convencidos de que los procesos evolutivos no debemos de alterarlos, entonces es donde estamos haciendo un enorme esfuerzo y una enorme lucha para evitar que esto desaparezca. Porque además sabemos que los impactos que va a tener en el propio funcionamiento de la naturaleza
no los conocemos. Sabemos de algún conjunto de vinculaciones y de relaciones, y les recomiendo mucho la otra evaluación que acaba también de liberarse por parte del IPBES, que es la de los polinizadores. Está claro que Europa hoy está teniendo que producir polinizadores por parte de muchas empresas. Los agricultores compran a esas empresas contenedores de polinizadores, los colocan en la mitad de sus cultivos, abren las puertas de los contenedores para que los polinizadores se liberen y polinicen esos cultivos. Se ha perdido uno de los servicios ecosistémicos básicos de cualquier ecosistema. Desaparecieron los ecosistemas naturales y con ello desapareció esa biodiversidad y con ello desaparecieron los polinizadores, y eso es un servicio ecosistémico evidente para la producción de alimentos en el mundo. No hemos llegado a esa situación en el resto de América Latina, por lo menos. Esto es algo que tenemos que a toda costa evitar. Entonces, claro que hay un conjunto de impactos también para la sociedad de la magnitud como que pueden afectarse profundamente la producción de cultivos, y que quede la producción de cultivos en manos de empresas que están produciendo toda la cadena. Ahora, no solamente las semillas, los abonos, sino también los procesos que antes eran naturales de polinización. Sí tiene una repercusión en el desarrollo, sin alguna duda, pero también tiene una repercusión en los temas de civilidad de una especie que tiene un valor ético que hemos ido perdiendo en la medida que nos hemos ido alejando de la naturaleza. En esta lógica de este contexto general, se han venido desarrollando en el seno de los acuerdos multilaterales lo que son, pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como la culminación de lo que en su momento, en 1992, fue la Cumbre de la Tierra, posteriormente la secuencia de convenciones en biodiversidad, en cambio climático, en degradación, que se va avanzando en estas discusiones y compromisos, que después se vuelve a revisar de manera importante a los 20 años en el 2012, y que al inicio del milenio el secretario general hace una propuesta global de bienvenida al milenio que se llamaban las metas del milenio que tenía que ver con una forma mucho más agresiva de combate a la pobreza, de disminución de las desigualdades, de los derechos humanos y del medio ambiente. Metas del milenio que duraron del 2000 al 2015 y que la mayoría de ellas no se pudo cumplir. Entonces, en el 2015, la Asamblea General nuevamente hace un replanteamiento y analiza qué se atoró y qué se necesita y qué se ha agravado, y plantea 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible que tienen cada uno un conjunto de metas, y eso ustedes lo pueden consultar en cualquiera de las páginas, y es algo que seguramente están bastante familiarizados. Pero como lo dice Alicia Bárcenas, es una agenda civilizatoria. ¿Qué tiene de características esto? Que ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible es un objetivo aislado de los demás o sectorial. Todos tienen que ver con todos. Si estamos hablando de combatir el hambre, un mundo sin hambre, está diciendo un conjunto de cosas que menciono aquí muy rápidamente. Por ejemplo, poner fin al hambre implica lograr la seguridad alimentaria. Esto es un tema eminentemente económico y social. Mejorar la nutrición es un tema social de salud. Promover la agricultura sostenible es un tema ambiental. Ninguna de estas metas puede ser alcanzada con una visión sectorial. Es obligada un trabajo transversal para poder entender dónde está la problemática y lograr sacar las alternativas adecuadas. Recorro rápidamente las 17 metas, en donde vemos aquí las que están vinculadas, que están marcadas en amarillo, las que están vinculadas con medio ambiente, que es, como dije, la de un mundo sin hambre, agua disponible para todos, acceso a energía limpia y sustentable, el crecimiento económico sostenible, el lograr que las ciudades sean resilientes, sostenibles,
que el consumo sea sostenible, las medidas para combatir el cambio climático, y me paro en estas dos, que tienen que ver directamente con el tema de análisis de este seminario, que es en la parte marina, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, y proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Dos objetivos que antes no existían, que pone la atención, y que lo importante de esto, ya no vamos a meternos ahorita en ese detalle porque me desvió mucho el objetivo del resto de la plática, tienen muchas metas que van orientando a los países cómo lograr esto. Entonces, si queremos hacer una conservación, un manejo, una restauración de la vida silvestre, estos son grandes orientaciones, compromisos que los países adoptan y que tienen que dar cuentas de ello. ¿Sirve o no sirve? Muchos de ustedes seguramente estarán pensando, Foro de las Naciones Unidas sirve para nada, es una bola de burócratas que nada más se reúnen, tienen reuniones en distintos países, viajan y no nos sirve para nada. No comparto la idea porque realmente es la manera en que uno se puede agarrar de ahí. No importa si sea un miembro de la academia, un estudiante, una ONG, el propio gobierno, etcétera, es la posibilidad de decir, eso es un compromiso mundial, estamos en la pantalla global, y si no cumplimos, México se convierte en un país que no está atendiendo los compromisos globales. Hay muchas posibilidades, por lo tanto, de avanzar gracias a esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ninguna. Si no se cumplen, pues no va a haber embargo, no va a haber, no meten a la cárcel a nadie, no se clausura el país, no sé, etcétera. Es simplemente una manera que cuando hay sociedades con sus distintos sectores, gubernamental, organizaciones de la sociedad civil, academia, etcétera, que trabajan en este sentido, les ayuda notablemente para ir avanzando en ese sentido y va dando orientación, porque estas metas se convierten en obligaciones de cambios de leyes, de instituciones, de programas, de recursos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, si se aprovecha correctamente, pues hay una ventana de oportunidad muy importante en la cual yo creo, y por eso trato de vincular siempre estos los temas. Dentro de todas estas metas, objetivos que hemos señalado, la de cambio climático no es que esté resuelto y tampoco los compromisos están establecidos, y menos ahora que estamos viendo que el señor que gobierna el país del norte esto lo niega, no porque piense que no existe, sino porque no le conviene aceptarlo, porque hay la defensa de los intereses que está vinculado con la industria petrolera fundamentalmente. Claro que sabe del tema y sin embargo pues hay una negativa sobre ello y sobre la ciencia. Pero esta atención, aunque sea todavía disminuida, y quienes trabajan más en los temas de cambio climático pues dicen, no es cierto, esto tampoco nos están pelando y las cosas siguen mal, y estoy totalmente de acuerdo, siguen mal y nos está pelando, pero esta es la que de plano no se está pelando para nada. Entonces, entre la biodiversidad y el cambio climático, que son dos caras de la misma moneda, el tema de la biodiversidad lo traemos hiper rezagado, y a nivel global tampoco hemos logrado que esto se dispare. Entonces, ¿por qué nos ocurre eso? Hay que entender que cuando se habla en México de biodiversidad, la biodiversidad está colocada en sus espacios, que son los ecosistemas, sus hábitats, y esto se distribuye en México. Esta distribución, en el territorio nacional, que forma parte de estos ecosistemas, tiene dueño. México está completamente repartido. Esto es algo que tampoco se maneja y se entiende claramente. Desde la Revolución Mexicana, la principal bandera de la revolución fue el reparto agrario. Esto, que es una demanda de justicia social, se convirtió en un tema de la política principal en el gobierno cardenista, y se repartieron las tierras, y así siguió hasta que en el 92 se suspende la repartición de tierras. Pero ya se había repartido todo
el país, por eso se suspende. Tenemos como terrenos federales un porcentaje que no alcanza ni el 5%. Por eso las áreas naturales protegidas no son de la nación, son espacios que rige la federación a través de los programas de manejo, pero que no están en la decisión final de la federación, porque todos los pedazos de territorio tienen una parcela o una comunidad indígena en la que vive gente y toma decisiones sobre ella. Cuando esa población, que es la población campesina o indígena, dueña de esos territorios, tiene instituciones que se encargan de gestionar las políticas de atención a esa población, se piensa nada más en esos agricultores en esos campesinos e indígenas como población productora agropecuaria. Y esto es completamente falso, porque ellos son los dueños de esto. Entonces, tenemos 24 millones de hectáreas bajo uso agrícola. Tenemos 100 millones de hectáreas con ecosistemas naturales que tienen dueño. Si no hay políticas que estén orientadas a que el dueño de la tierra pueda vivir de estos ecosistemas, y solamente las políticas son para vivir de estas actividades en sus territorios, no hay forma de preservar esto, porque la gente tiene que vivir. Entonces solamente quedan los espacios más aislados, los que están en condiciones de extrema marginación, porque son montañas, porque son zonas kársticas, porque no hay para nada forma de extraer ningún recurso por la falta de caminos rurales, y cada vez eso va siendo menos y menos y menos y menos en el territorio. Por eso la deforestación no se para. Entonces, la falta de políticas para conservar estos ecosistemas, pero para que le den opciones productivas a la gente para que viva de estos ecosistemas, es decir, de su vida silvestre, están muy golpeadas. ¿Acabé? Rapidísimo, ¿qué pasó? Ahí está. No, sí. Entonces, ¿qué necesitamos incluir en las políticas públicas? Este valor intrínseco de que los humanos somos una especie más y no tenemos derecho a interrumpir la evolución, que ese capital natural constituye la base del desarrollo de las naciones, que tenemos que mantener el funcionamiento de los ecosistemas como una condición del crecimiento que tiene que ser sustentable para poder enfrentar la pobreza, que los sistemas productivos deben de ser sustentables y diversificados, y que esto implica una nueva cultura que valore y respete la biodiversidad y sus servicios ambientales. Estos principios rectores que se metan en las políticas públicas nos van a orientar algo que permitirá que esos ecosistemas naturales se sigan conservando. Sobre todo en un escenario, y perdón, esta gráfica tengo que modificarla, esto tiene que ser en negro, porque si no, no se ve bien. Esta es la especulación de población que se tuvo en el censo intermedio del 2005, cómo íbamos a estar en el 2050, con una población estabilizada en los 120 millones, y cuando viene el censo del 2010, esa especulación cambia y se va a cerca de los 150 millones de personas. Esto no es menor. Estar hablando de 30 millones más o menos es un país completo. Y esto es a lo que tenemos que atender, sobre todo cuando sabemos que la población cada vez es más urbana que rural. Entonces, en el espacio rural, la presión no es la misma, no es que esté aumentando por un incremento de más gente, sino una dispersión de la gente, y por eso decía, no es solamente cuántos son, sino dónde están, se va dividiendo y dispersando porque se van agotando los recursos, entonces van migrando hacia zonas de mejores condiciones y por lo tanto los hábitats se van disminuyendo. Pero además de una población que es cada vez más demandante de servicios ecosistémicos externos, de materias primas, porque es una población rural. Esta es una situación que tenemos que incorporar en nuestras ecuaciones y además en una intencionalidad del gobierno, como lo ha planteado también la presente administración, de un crecimiento que tiene que acercarse al 4%. Estamos en un crecimiento muy por debajo de esto y esto es algo que permanentemente
las políticas económicas tratan de revertir. Un crecimiento económico que para que entonces sea viable tiene que lograr prevenir y revertir los procesos de deterioro y que el manejo sea sustentable y diversificado de los recursos naturales. ¿Qué políticas tenemos para ello? ¿Cómo se ha podido avanzar? Esto no quiero hacer una historia muy larga, en otros momentos he tenido la oportunidad de plantearlo en este mismo foro, pero me voy a concentrar en las políticas más exitosas que se han venido promoviendo en un periodo de 30 años, pero que particularmente en un periodo de 30 años. Las áreas naturales protegidas han sido la mejor política para la conservación de los hábitats, de los ecosistemas y por lo tanto de la vida silvestre. Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Ustedes van a tener una conferencia sobre las UMAS, esto ya lo platicarán con más detalle. Un enorme potencial para que la gente entonces viva de esos recursos naturales sin tenerlos que transformar. Y estoy hablando obviamente de las UMAS extensivas, no de las UMAS intensivas. Las UMAS extensivas están teniendo un polígono en donde la gente hace un programa de manejo, lo registra, la Semarnat da su autorización y en esa autorización se pueden extraer un conjunto de individuos de las especies que están autorizadas, que son útiles, que tienen mercado y que no se extraen más de las que debieran extraerse para lograr un proceso de renovabilidad. Y todo es teórico. Así está planteado, así está la ley, así están los programas y la práctica resulta tremendamente difícil de hacerse correctamente. Y luego la supervisión es prácticamente nula, entonces se sale mucho de control. Pero yo prefiero 1000 veces decir que estamos en un proceso de ilícitos a que estamos en un proceso de falta de regulación, porque entonces ya permite que, si se lo toma en serio gobierno y sociedad, se obligue al cumplimiento de la ley. Entonces, son avances significativos que no está resolviendo el asunto completo, pero sí es un tema de avance. El otro es el ecoturismo. El ecoturismo permite, cuando está bien hecho, que los dueños de la tierra se estén beneficiando de sus recursos naturales por la vía de los ingresos de gente que visita, y no abundo más, eso es el programa que estamos haciendo, entre otras cosas, en la Selva Lacandona, y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, no quiero abundar mucho más en ello. Uno más es el del manejo forestal comunitario. Cuando las comunidades se organizan para el manejo de sus bosques, hacen una planeación, esto lo ven de largo plazo, ya no son las empresas extractivas que están prácticamente robando los recursos a los campesinos e indígenas, ya son ellos quienes los manejan y entonces hay una lógica de largo plazo y más organizada y mucho más sustentable. Esto ocurre mucho en Oaxaca y está certificado y es uno de los países que más certificación, pero está en bosques templados fundamentalmente. En los bosques tropicales ha sido muy difícil avanzar con estos procesos. Y por no dejar fuera, también el tema de la biodiversidad y las especies silvestres ocurren en los mares, en los océanos y las aguas continentales, todos los procesos de pesca sustentable que van acompañados de una Carta Nacional Pesquera que deja permisos, que tiene los espacios donde se puede hacer, las artes de pesca adecuadas, las épocas para hacerlo, etcétera, etcétera. Hay políticas, por lo tanto, y estas políticas tienen sus programas específicos. ¿Qué ha avanzado? Y hago un corte de los últimos 20 años, un corte de lo que va de este siglo, por poner simplemente una fecha y no hacerlo demasiado largo. Hemos avanzado con instituciones especializadas en el manejo de las áreas protegidas y de los bosques, como es el caso de la CONAFOR y la CONAM. Está la Ley General de Vida Silvestre, que es un marco regulatorio bastante sólido. Hay muchos instrumentos nuevos económicos de compensación, entre ellos el del pago por servicios ambientales. Está la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que se lanza en el 2013 y que es una estrategia de una gran importancia para ir rigiendo la conservación, uso y restauración de la biodiversidad y la creación de capacidades para poder gestionarla correctamente.
y que es un instrumento que hace la CONABIO con el resto del gobierno federal, muy articulador y verdaderamente muy transversal. Está la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que se aprobó el año pasado, y una cuestión interesante, nueva, que tiene muy promisoria, es que la Suprema Corte de Justicia abrió ya, como desde que la Suprema Corte, además, en los últimos 20 años, con las reformas, 30 años, en las reformas electorales, va acotando los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Se da en México procesos democráticos de alternancia, etcétera. El Poder Judicial ya no le está respondiendo al presidente de la República y esperemos que no vuelva a ocurrir nunca jamás eso, como tampoco el Poder Legislativo le esté respondiendo a la voluntad del jefe del Ejecutivo. Entonces, en esta etapa nueva, la Suprema Corte de Justicia, con la autonomía que debe de ser, ha metido una gran cantidad de casos ambientales que ha hecho jurisprudencia, y eso está dejando un terreno mucho más fértil para poder defender la legislación ambiental. Hay cambios, hay cuestiones importantes, se han venido construyendo, y esto ha sido no un asunto de ocurrencias de algunos, esto es un proceso que se ha ido generando con la sociedad, con la academia, con el gobierno en distintos momentos, en distintos espacios, y esto le va dando una fortaleza a nuestras instituciones. Pongo un ejemplo. En la COP13 hubo un acuerdo en donde la Semarnat y la Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, hicieron un acuerdo para preservar los bosques y selvas, fortalecer la sustentabilidad alimentaria y diseñar políticas públicas integrales que eviten el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. Esto llevamos 40 años, 50 años insistiendo. Es la principal causa de deforestación. Y finalmente, en un acuerdo en el contexto internacional, México firma 2 instituciones en decir, ok, vamos a ponernos de acuerdo, la parte ambiental y la parte productiva, de que la parte productiva no se va a ir yendo más sobre la parte forestal. Eso deriva en un artículo en la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en un instrumento que mandata ese artículo, que es esto, es el artículo 24, que dice que la Zagarpa no otorgará apoyos o incendios económicos para actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria. No aplicará incentivos en zonas deforestadas, es decir, que si aquí hay un manchón de selva y lo acaban de deforestar, la Zagarpa no puede dar un incentivo económico porque es entonces premiar una acción ilegal. Y para ello se requirió hacer un instrumento de información que es un mapa llamado MapMex, en donde están utilizándose 10,000 imágenes con 2,000 millones de polígonos, en donde esos polígonos están en superficies muy pequeñas, utilizando las 32 clases de cobertura que utiliza el INEGI a una escala muy de nivel de parcela. Y este es el mapa. Ustedes ven esto, el MapMex, se meten a la página de la CONABIO, en la página web, piden el MapMex, pican ahí y ahí les sale selva lacandona y dicen, ok, yo quiero desarrollar aquí palma africana. Entonces ponen la coordenada, sale ahí un cuadrito, ponen la coordenada y les dicen foco rojo, no se puede deforestar esto. Entonces la Zagarpa sabe con eso que no puede aplicar un estímulo para la producción de palma o el PROGAM para la ganadería o el anterior PROCAMPO, que ahora ha cambiado de nombre, para la agricultura. Entonces, el gobierno no puede dar incentivos en sitios en donde el mapa lo pone en rojo. Pero si estuviéramos aquí, que ya es agricultura, y se dice quiero esta coordenada, quiero meter palma africana, pues le va a pintar de verde, porque en ese caso, esa especie ya da igual que sea caña
eucalipto, palma africana, lo que sea, está totalmente deteriorado. Entonces es un semáforo de adelante o freno. Esto es un instrumento sin precedente en México. El nivel de detalle al que se llega, como ustedes pueden observar aquí, es impresionante con relación a lo que el INEGI tenía anteriormente, y es un instrumento en el cual están metidas todas las capas de uso que están registradas en nuestro país. Los aprovechamientos forestales, las autorizaciones de cambio de uso de suelo, los polígonos donde están las plantaciones forestales, las especies en riesgo, la reforestación de especies nativas, los manglares, los sitios prioritarios para la biodiversidad, la integración ecológica de ecosistemas, los polígonos de las áreas protegidas, de las estatales y municipales y de las voluntarias, la zonificación forestal, los pagos por servicios ambientales, las actividades que se hacen de reforestación por parte de la CONAFOR y por parte de la SAGARPA, el límite de la frontera agrícola, los padrones de predios de cada uno de los beneficiarios de los subsidios de los programas y la información geoespacial, esto de todos los límites políticos, administrativos, caminos, carreteras, canales de riesgo, etcétera, etcétera. Son capas y capas y capas que permite decir, quiero hacer algo aquí, y entonces el mapa dice no o sí. Si esto se aplicara, estaríamos en una situación totalmente distinta. México no tenía un instrumento de este tipo, el mundo no tiene un instrumento de este tipo. Hoy está en boca de las naciones. Esto verdaderamente es un instrumento de una potencialidad brutal, esto que ahora tenemos que exigir que se cumpla, porque la SAGARPA sí y bienestar social y todas las instituciones, si no lo utiliza, ya estamos en un tema de que el gobierno no está cumpliendo la ley, porque este es un instrumento legal, está en la Ley General de Desarrollo Forestal, y el mandato de hacer un instrumento ya se hizo. Ahora viene la obligación del gobierno a cumplirlo. Pero estamos teniendo obstáculos muy importantes. En general, no existe una planeación territorial. En México seguimos planeando por proyectos. Entonces, la política se hace a base de proyectos y no a base de una planeación del territorio con la potencialidad de sus recursos naturales y las necesidades de su población local. No tenemos procesos de coordinación, armonización de las políticas. Hay un incumplimiento de la ley y la debilidad tremenda de la institución responsable, que es la Profepa. Hay un retroceso en la gestión ambiental y en muchos estados de la República esto se ve. Hay experiencias exitosas que se mantienen como marginales y piloto y no forman parte de las políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil están debilitadas y son muy limitadas al nivel nacional. El cambio de valores y de la cultura va mucho más lento que el avance del deterioro. La información y el conocimiento científico no está incidiendo en la toma de decisiones y no hay una rendición de cuentas ni una transparencia. Observen lo que está pasando con el presupuesto en este año y cómo viene la evolución del presupuesto en materia ambiental. Esta es una gráfica que nos está representando cuánto presupuesto tiene la Semarnat con respecto al Producto Interno Bruto entre el 2001 y el 2019. Y ustedes pueden observar cómo hubo un incremento, iba en un proceso paulatino con sus altibajos, pero un proceso paulatino de crecimiento se estabiliza, se empieza a desplomar en el año 2016 y esta administración volvió a hacer un recorte muy significativo. Estamos muy por debajo de lo que era el año 2000. Eso no puede ser que tengamos un proceso de regresión de ese tipo. Observen ahora en precios constantes. Cuando se habla de precios constantes son precios que están deflactados y que se pueden comparar. Un peso del 2000 aquí, el 2001 es equivalente a un peso del 2019. No es que digas, bueno, pues sí, pero la devaluación, etcétera, no, es un peso que está estandarizado. Entonces pueden observar nuevamente, va a la alta el presupuesto que se va asignando, hay un descalabro. Aquí en esta facultad discutimos este descalabro por una enorme preocupación de lo que estaba significando y otro descalabro. Y entonces volvemos a tener en precios
constantes, el mismo presupuesto que se tenía en el año 2000. Recuerden que en el año 1994 se crea por primera vez la Secretaría, la Semarnat. Ahí empezamos a construir los cimientos, las políticas, la institución. Dejamos un presupuesto, o sea, de nada, llevamos a un presupuesto que está aquí, se va creciendo como es lógico en una política joven, y volvemos a estar 20 años atrás. Observen, he separado aquí solamente los renglones dentro de la Semarnat, de cuál ha sido la evolución en las áreas que están vinculadas a la vida silvestre. Vean cómo la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, como promedio anual, entre el 2004 y el 2009 creció en 35%. Ese crecimiento se estancó en los siguientes 5 años, después volvió a incrementarse en 11%, y ahí es donde en el 17 hay un descalabro, en el 18 se sigue para abajo, pero se estabiliza, y en este año tenemos otro 28% de disminución. Es decir, que en 4 años la CONAM ha perdido el 40% de su presupuesto. Entonces, está paralizada. No tiene los vehículos, no tiene la gasolina para poder llegar, no puede comprar una llanta para poder llegar a las áreas protegidas para estar haciendo la gestión en campo, etcétera, etcétera. La Comisión Nacional Forestal tiene un incremento, se estabiliza el incremento, empieza a bajar, un corte tremendo en el 17 y otro más en el 33, en el 19. 70% de disminución en una institución que maneja los bosques de este país, los bosques y las selvas. Y claro, ahí hay programas que se ven fuertemente afectados, que lo voy a comentar al final. El Instituto Nacional de Ecología nunca crece, empiezan a tener recortes, traen un 43% de disminución en los últimos 4 años. Y la Profepa, lo cual es absolutamente inverosímil, creció un poquitito, observen la diferencia de crecimiento. Va a la baja todo el tiempo, un 40% de disminución de algo que nunca creció, y en total traemos un 60% menos del presupuesto en materia ambiental. ¿Qué se está viendo afectado con esto? No puede ser que lo que nos han comentado desde la institución es que se van a recortar en la austeridad republicana, que estamos todos de acuerdo con la austeridad, que se van a recortar lo que no es sustantivo, solamente lo superficial. No puede ser que los programas que estoy mencionando que sean superficiales, porque son los únicos que estaban atendiendo a esos ecosistemas naturales para que los campesinos indígenas tuvieran un beneficio de la conservación de sus ecosistemas y no solamente la carretada de recursos que va hacia la agricultura, a la ganadería y hoy a la restauración. Las áreas naturales están totalmente recortadas, ya hice el comentario. Dentro de la CONAM está el programa de recuperación de especies en riesgo, se suspende, estaba llevándose a cabo fundamentalmente por organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho trabajo en el territorio, eso queda suspendido y posiblemente, y ahí es donde hay que ponerse muy pilas aquí en esta facultad, puedan venir los recursos a través de las universidades. Se quiere hacer directamente a los productores, pero un productor no va a poder recibir un dinero para hacer una UMA o un manejo de recuperación de especie en peligro de extinción, porque requiere todo un conocimiento técnico y para eso es la ciencia, si bien a través de las universidades será un avance importante. Lo que venía para el fomento de las UMAS se está trasladando fundamentalmente a las UMAS de cautiverio, no de las zonas extendidas. El programa de empleo temporal que iba acompañando a la Semarnat se ha retirado y con eso ya no se pagan a los monitores comunitarios y a los brigadistas contra incendios. El pago por servicios ambientales fue uno de los principales programas que se vio afectado con este recorte de la CONAFOR y las organizaciones de la sociedad civil están en un suspenso absoluto porque los mecanismos del SAT para la deducibilidad de impuestos ha sido suspendida por el momento. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil no están pudiendo seguir actuando, lo cual resulta en una detención de la capacidad. Hay 4 programas que me preocupan particularmente, que están no reconociendo el tema de la biodiversidad.
El programa de Sembrando Vidas, 1 millón de hectáreas, en el cual están incorporando sistemas realmente agroforestales, eso está bien, pero aunque las reglas de operación están diciendo que no se puede deforestar, la capacidad de, 1, aplicar el mapa hoy es 0, y 2, de verificación por parte de los técnicos. Este programa trae un aporte de 33,000 pesos por hectárea, 60,000 pesos por 2,5 hectáreas, cuando 1 hectárea en pago por servicios ambientales pagaba 1,000. Hoy reciben 33,000 por reforestar. Entonces la gente se está cuestionando, ¿qué hice conservando? Si hubiera deforestado, me hubieran premiado. Antes de que llegue el técnico y empiezan a cortar. Ahorita está donde trabajo, y por eso me voy esta noche otra vez, la zona del Marqués de Comillas, con la rosa autoimbicona a todo lo que da, porque están haciendo el cambio de uso de suelo para entrar en este programa. El Tren Maya es un tren en el cual no está considerando el tema de las zonas rurales importantes de biodiversidad. Está en un planteamiento de, sobre todo, y lo que más me preocupa, de 2 ciudades a construcción nuevas, de 50,000 personas cada uno, en un sitio en donde no existe población, que es al lado de Xpujil y al lado de Bacalar. 2 poblaciones de 50,000 personas allí es algo que va a transformar profundamente el escenario en Campeche y en Quintana Roo, en lo que es la selva maya. El anuncio de las cuencas lecheras reciente en la zona de Centla, un área natural protegida, en donde es el reservorio de agua dulce del país, del río más importante de México, que es el Usumacinta, en donde están los mayores humedales de México, planteados con el riesgo de cuencas lecheras, y un programa de acuacultura muy agresivo, nuevamente, que se resurge con una especie exótica, que es la tilapia, y que sabemos perfectamente que es facilísimo de que se sigan pasando a los ríos. Especies invasivas, desforestación, crecimiento poblacional en zonas que va a generar deforestación, uso del agua dulce para otro tipo de procesos. No hay una incorporación de la temática ambiental, y eso es el momento en el que me está preocupando mucho. Las ONGs en la cuerda floja, y la academia es la opción. Yo con esto dejo mi presentación, y dejar un tiempo para algunas preguntas y respuestas, si los organizadores así lo autorizan. Si nos escuchan, ¿hay preguntas, comentarios para Julia? Okay. Gracias, Noé. Buenas tardes, doctora. Yo solo quisiera comentarle que ese trabajo que ha hecho sobre zonas terrestres, o esta presentación sobre zonas terrestres, está muy bien, está muy padre, muy interesante. ¿No se ha hecho lo mismo con zonas litorales y con pesquerías? A mí me agradaría mucho me hubiera agradado mucho que en su plática dijera un poco más, hablara un poco más sobre el problema pesquero en México y la destrucción de las zonas litorales, que es un problema vastísimo. Las pesquerías ya se salen de lo racional, ya están devastando los recursos pesqueros. Y otros 2 temas, el comercio ilegal de fauna, que sigue siendo un problema, y la ley federal de caza y la caza deportiva, que pues ya se ha comprobado que son masacres espantosas de aves migratorias. Entonces, ¿se ha analizado eso? ¿Hay información como para analizar y cuestionar esas prácticas? Muchas gracias. ¿Podemos recoger varias, por favor? Sí, claro. ¿Sí? ¿Alguien más?
¿Qué pasa con la minería? ¿Por qué no está en este análisis? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Buenas tardes. Eduardo Quevedo de Limer. Nada más rapidísimo, me llamó mucho la atención el cierre de la conferencia, que me ampliara un poquito más la información sobre las ONGs que perdieron los recursos y sobre estos programas que están, sobre todo el programa de Sembrando Vida, que ha sido como el bastión de la actual administración para pues decir que se está progresando en la parte del el desarrollo rural, por así decirlo. ¿Y qué propondría usted para, pues no sé, alzar la mano y tratar de parar esta máquina que pues no va a parar? Yo creo que en fácil unos 2 añitos que va a seguir al presidente con este programa de Sembrando Vida. Se me olvidaba también preguntarle de la situación de los transgénicos. Me gustó el hecho de poner el candado en el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, también creo que se dejó de lado mucho la parte de las grandes infraestructuras, ya sea carreteras, también los puertos, tanto marítimos como terrestres. Entonces, creo que así como el artículo 24 habla del candado a agropecuarios, también hubiera sido importante meter hacia vías generales de comunicación. ¿Usted qué opina? Gracias. Cuando se habla de ecoturismo, ¿realmente sí es algo viable o a la larga vamos a tener un impacto sobre la biodiversidad nuevamente? No sé, Julia, ¿con esas preguntas o quieres otras preguntas? No va a dar tiempo a otra ronda. Sí, ¿verdad? Yo creo que… Entonces, si entonces, quieren, ¿alguien si más? todavía Una pregunta. alguna, trataré de… Ahora ahí va. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su exposición. Bueno, hay muchas dudas, ¿no?, sobre este tema, pero en particular cuando usted menciona, ¿no?, que hay que apostar a la academia, ¿no?, para poder enfrentar estos retos de conservación, me surge la pregunta, ¿no?, o sea, ¿y cómo socializar el conocimiento científico para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y si esto presenta el dilema de la divulgación o del activismo, ¿no? ¿Cuál sería su postura al respecto? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, una cosa que tomo a consideración con lo que el compañero compartió sobre la academia y su nexo con la sociedad civil, ¿cómo conjuntan esto con el contexto cultural de México que es tan heterogéneo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva futuro del trabajo que se tiene que hacer de la ciencia en la cultura de los pueblos? Yo, doctora. Bueno, también agradecerle mucho la ponencia y en este sentido de la academia preguntarle si existe otra alternativa, porque en los últimos años precisamente creo que el robo más grande que se suscitó en el país fue mediado por las instancias académicas, que es esto de la estafa maestra. Bueno, yo creo que con las preguntas cerramos, o bueno, una más. Sí. Bueno, ya, la última. Buenas tardes. De igual forma, tal vez se pueda integrar en una misma respuesta, ya que la pregunta va enfocada en la academia. ¿Hay algún esfuerzo interdisciplinar consistente que integre, por ejemplo, aspectos económicos, aspectos biológicos, aspectos incluso sociológicos, que puedan de alguna manera impactar en el cambio de la cultura respecto a la preocupación sobre los recursos ecológicos
ya que precisamente uno de los más grandes problemas es la falta de conciencia, ¿no?, por parte de la mayoría de los agentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el bombardeo de preguntas. La verdad es que sorprendente el nivel de preguntas. No salió y por qué atrás de mi casa no deben construir una carretera y que tengo etcétera. Esto creo que es una evolución muy sintomática y muy positiva. Muchos de los que han hecho preguntas son jóvenes, son estudiantes y pues sin duda estamos viendo un cambio y eso me agrada mucho. El problema es que me han pedido como otras 3 pláticas distintas y yo encantada de la vida, en otro momento íbamos preparándolas. He dejado muchísimos temas fuera de la problemática ambiental porque estábamos tratando de enfocar en vida silvestre, que es el contexto de este seminario. Hay muchas otras cosas que sin duda tienen vinculación, pero que me sale de la posibilidad. Y la primera, me voy a ir por orden porque me voy a tardar si las quiero integrar o arreglar. Lo primero es un enfoque terrestre, no de océanos y mares, tiene toda la razón. Lo que pasa es que esa es mi especialidad. Sería buenísimo que al terminar yo arranque otro investigador experto, que en esta facultad pues hay mucha gente que maneja el tema de los mares, y que hay diagnósticos semejantes. Yo puedo incluir otros elementos más y lo que puedo, porque me tocó la gestión de las pescas, de la pesca, y puedo decir claramente y reforzar lo que ha usted comentado. El tema de las pesquerías en nuestro país es el equivalente de este desenfrenado proceso de deforestación. Esto tiene que ver con la explotación de un conjunto de especies. Esto no se está aplicando la normatividad mínima que señala la Carta Nacional Pesquera, no se está actualizando la Carta Nacional Pesquera. Seguimos manteniendo los mismos índices de especies deterioradas y se sabe que esto no es cierto. Y para mí eso es una de las consecuencias de haber hecho un cambio de la P, de la Semarnap, nuevamente al sector productivo de la agricultura y ganadería. Se trató de medir el tema de las pesquerías como pesquerías sustentables, cuántas toneladas salen sustentablemente, y se trató de ajustar esa normatividad y ese ordenamiento pesquero, y hoy otra vez el récord de cómo podemos incrementar el volumen de pesca. Y con esa lógica vamos a acabar de deteriorar profundamente. Y no digamos lo que está pasando con especies como la vaquita marina, pero sí nos abre a un tema mucho más amplio, y si lo hacemos con el enfoque costero, y creo que valdría mucho la pena, porque en esta facultad pues se discute luego poco esto, valdría la pena que tuvieran un foro de pesquerías y litorales, ¿no? Y hay gente experta que en un seminario con varias personas sería muy útil. La ley de caza y pesca, perdón, la ley de caza fue abrogada y la sustituye la ley de vida silvestre. Eso en el año 2000 nos logramos hacer de esa ley. No obstante, la cacería se sigue permitiendo, pero ya está regulada en las UMAS. Lo que no se, cuando hay todavía cazas abusivas, es que se está en un ilícito, y entonces es lo que comentaba, por lo menos ya está una regulación que permitiría hacerlo sustentablemente, al que le guste meterle un balazo a un animal que le está viendo a los ojos en vez de una fotografía, pero eso es una cuestión de preferencias. Está permitida siempre y cuando esté regulada bajo una UMA. Cuando así no se hace, es un ilícito. Entonces volvemos al problema de que no hay una institución que esté dándole seguimiento al cumplimiento de la ley. Metió lo de los transgénicos, sí nos cambia mucho la lógica. Yo pondría simplemente una cuestión muy concreta, el tema de los transgénicos. Creo que no va a ser tema de esta administración, pues va a dar mucho tiempo a que se siga asimilando el tema. A mí me preocupa profundamente
el uso de los transgénicos con especies que están vinculadas a la vida silvestre mexicana, que es lugar de origen. Cuando son transgénicos de especies exóticas, un kiwi es transgénico, mientras no salga la evidencia científica de que es un problema de salud pública, no lo volteo a ver. El tema es el uso de transgénicos de especies silvestres, asociadas a especies silvestres, y eso es lo que debería estar prohibido en nuestro país. Toda la razón, minas, falta mucho que decir aquí, minas por aquí, ¿verdad? No he hecho una mención específica, ni mucho menos a las minas, no obstante cabe en los procesos de contaminación, de deterioro, de extracción de recursos, etcétera. Las minas son necesarias, no pueden ser a cielo abierto, tienen que usar las mejores tecnologías, no podemos ser el basurero de los canadienses, no podemos ser las presiones de los agentes económicos poderosos, y no deberían de estar permitidas en las áreas naturales protegidas. En el resto, México es un país con potencial minero, bien hecho, puede continuar con esa actividad productiva, que no la veo como una actividad que obviamente debería prohibirse en nuestro país, sino es dónde y cómo el tema y con quién. El caso de las organizaciones de la sociedad civil, que dice la pregunta, que creo que la hicieron que perdieron sus recursos. No han perdido sus recursos, está detenido en el SAT, en el sistema tributario, está detenido la publicación de ser autorizadas donatarias. Eso quiere decir que hoy no hay nadie de las fundaciones y de las empresas, etcétera, que están donando a las organizaciones de la sociedad civil, no lo pueden hacer. Entonces han quedado detenidas porque no fluyen los recursos, porque no pueden emitir un recibo. Esto tiene que ver con el mensaje que hemos estado escuchando de que las organizaciones de la sociedad civil han usufructuado el recurso que va destinado a los beneficiarios y lo han interceptado. No se está valorando que las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentalmente las que han soportado la ausencia del Estado en campo. Y si no hubiera habido el montón de ONGs locales que han estado recuperando especies, fomentando PCA, áreas protegidas, trabajándolo con las comunidades indígenas, haciendo alternativas productivas, etcétera, esto no hubiera avanzado ni un ápice. Entonces, hoy es un golpe brutal a la sociedad civil, que había sido un triunfo de muchas décadas en que ha caído mucha gente en la defensa de los recursos naturales, del medio ambiente, desde la sociedad civil. Entonces, ahí hay hoy un problema en que yo levanto ya el foco rojo y la bandera de que no nos podamos dormir con esto. Lo combino con la otra parte de las organizaciones, bueno, ya saldrá, en donde la organización de la sociedad, es que la organización de la sociedad es uno de los derechos que tienen los ciudadanos, y no puede ser que no puedan tener recursos para poder hacer sus acciones. Sí, comentabas activismo, ahorita me vino. Sí, el esfuerzo debe de ser vía la academia y si la academia debe de estar más activa. Sí, yo creo que debe estar más organizada, debe estar expresando el conocimiento científico para poderlo difundir de las cosas, que no vayamos a llegar a una negativa como la que está permitiéndose en Estados Unidos de negar la ciencia. Entonces, la academia tiene que estar logrando traducir de una manera sencilla para que la ciudadanía pueda entender la importancia de la problemática ambiental, de las alteraciones, etcétera. Pero la academia no es la activista, esa es la sociedad. Por eso la mancuerna del trabajo
academia con las organizaciones de la sociedad civil es una mancuerna que solamente ha generado lecciones positivas y experiencias piloto muy exitosas. Y esta facultad es un ejemplo de ello. Se ha trabajado con asociaciones civiles desde los años 80 y ha tenido resultados muy positivos. La ruptura de esa mancuerna es lo que puede dejar tremendamente frágil esto. Y hoy también pues hay una crítica muy profunda a la ciencia. Entonces tenemos que ajustar las cosas y reflexionar sobre ellas, ¿sí? Sigo porque hice un brinco. El tema de Sembremos Vida, de Sembrando Vida, es un tema que, si hubiera sido planteado como un programa agropecuario de desarrollo de actividades agroforestales, yo hubiera sido la primera en aplaudirlo, porque llevamos décadas pidiéndolo. El problema es que es un programa que se plantea como restauración, como el programa ambiental más importante. No está restaurando, está sembrando. Eso puede mejorar condiciones de servicios ecosistémicos como suelo o filtración de agua, en el mejor de los casos, pero no está recuperando ecosistemas perdidos. La falta de control de dónde se hace empieza, no digo que esto sea lo que está ocurriendo ni que estén deseando que ocurra, pero empieza en su implementación, en la cual está desbordado por la velocidad en que lo están haciendo, empieza a generar deforestación. Si no hay una acción inmediata de que lo detenga, entonces se corre, no hay mejor forma de imitar al vecino de un campesino que haya deforestado, que le permitan y que le paguen 60,000 pesos para que entonces esto se colectivice. El programa tiene como principal problema, desde mi punto de vista, que giró la política bajo el nombre del medio ambiente, de lo preventivo a la restauración, sin ser restauración, habiendo dicho lo que he dicho. Supongamos que funcione perfectamente, no está restaurando, y aunque no deforestara, se fue el dinero de lo preventivo, el campesino ya no obtiene instrumentos económicos fuertes para poder vivir de sus ecosistemas naturales y se fue otra vez a la restauración. Yo he promovido la restauración ambiental, me dedico a ello, soy impulsora de la maestría, etcétera, etcétera, porque estoy convencida que tenemos que formar cuadros para empezar a hacer una política de restauración correcta, pero nunca plantearía restauración a costa de preservación. Y eso es lo que se nos fue. Se nos fue toda la parte de los dineros, como lo vimos ahorita, para transferirse de una secretaría a otra. Y ahí es donde creo que está el error principal de visión. El candado del 24 en la ley es un avance muy importante. Ojalá y haya otros para el tema de la infraestructura y demás. ¿Qué hacer? Pues tendría que tomarse muy en serio que todos los procesos de impacto ambiental tienen que pasar por este tipo de evaluación de un semáforo, si vale poner una carretera que atraviese la mitad de un área protegida o no. Te estoy viendo a ti, creo que tú me lo planteaste, ¿no? Sí. Entonces, cuando se diga por aquí va a pasar el trazo de una carretera, pues el semáforo es no. La herramienta existe, ese mapa existe para todo, porque están todas las capas colocadas de todo. Está la cobertura vegetal y todo lo que existe en el país georreferenciado. Los PCAs, las áreas protegidas, las UMAS, todo está metido ahí. Entonces, si se pica y se dice, por aquí quiero pasar un camino, pues te tiene que decir no. La herramienta la tenemos ya, ahora hay que obligar a que todo el resto de las instancias estén haciéndolo como ocurrió en este mandato del 24 para la Zagarpa. Ahorita solamente es para los incentivos económicos agropecuarios, a partir de ese convenio que firmó Semarnat con Zagarpa. Ojalá y esto pudiera avanzar. Pero tenemos el obstáculo de que no hay políticas transversales, no se habla A con B. Entonces, no hay forma de que avancemos sustantivamente ahí y yo no veo en el corto plazo que ahí vayamos a avanzar.
ecoturismo, alternativa, sí, absolutamente. ¿Quién de las dos? Tú. Absolutamente sí es alternativa, siempre y cuando sea de bajo impacto y sea hecha por los dueños de la tierra. Cuando en un sitio bellísimo, en una laguna, se coloca un hotel privado, emplea a algunos de los campesinos que son dueños de esa tierra y la ganancia del turista que está dispuesto a pagar por esa belleza escénica pasa para afuera, estás quitando, es una externalidad. Cuando esa ganancia cae en el dueño de la tierra se dedica a eso y vive de eso. Entonces, si el ecoturismo está hecho bajo los principios ecológicos de sustentabilidad y aguas con la basura, aguas con el agua, lo que sea, ¿no? Pero por los dueños de la tierra y de bajo impacto, el ecoturismo es una alternativa. Cuando el ecoturismo se convierte en una moda y ya es ecotaxi, ecocine, eco lo que sea, pues ya se desvirtuó. Y ahí es ahí donde tenemos que tener un enorme cuidado y hay publicaciones muy claras de los lineamientos de lo que debe de ser ecoturismo y de lo que no puede ser ecoturismo. El contexto heterogénico de nuestro país, bueno, si desde las ciencias naturales no reconocemos esta biodiversidad y bioculturalidad, entonces estamos fritos. Eso es precisamente lo que pretende aportar la ciencia, en donde estamos reconociendo que este país es una batidora de colores y que ahí hay por lo menos 55 etnias que han desarrollado en función de sus recursos naturales, y eso es lo que hay que estar en el centro de la planeación. Por ello contesto la pregunta que me hacen también, entonces, ¿por dónde? Por la planeación regional, que reconozca lo ambiental, lo social, lo cultural, lo económico de cada región y vaya haciendo trajes a la medida. ¿Que es complejo? Sí. Tenemos información muchísima, hemos avanzado muchísimo y esos ejemplos pilotos se tienen que convertir en políticas globales. Si vamos a tener que avanzar en el país de pedacito en pedacito entre mancuernas, academia, ONGs, pues no vamos a llegar a ningún lado. Eso se tiene que convertir en políticas públicas. No es un problema de falta de conocimiento, no es un problema ni siquiera de recursos económicos, es un problema de voluntad y de hacer las cosas a un ritmo que lo regional te lo dicte, y tiene que haber el fortalecimiento de las estructuras regionales, porque si va de arriba para abajo, pues el asunto no funciona. Y sí creo que la alternativa en las universidades es muy importante y que el tema de cosas como la estafa maestra, que es absolutamente aberrante y una cuestión de un descrédito brutal para las universidades, se resuelve con la transparencia. Las universidades, como todos, tienen que rendir cuentas. Su autonomía no le permite tampoco estar al margen de eso, porque eso es un derecho de los ciudadanos en saber cómo se manejan, de dónde vienen y a dónde van los recursos. Y eso es algo que también las instituciones académicas y las estructuras colegiadas académicas tienen que seguir luchando por ello, porque si hubiera habido transparencia en las universidades que se involucraron con la estafa maestra, en el primer informe en sus consejos universitarios el asunto hubiera salido. Creo que eso, no por ese tipo de ilegalidades que son totalmente reprobables y inaceptables, vamos a pensar que la academia y que las universidades, no hay que trabajar con ellas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil. No porque haya habido grupos familiares que se han beneficiado históricamente del nombre del medio ambiente, hasta constituir partidos, hay que tirar a la basura todos los procesos de organización de la sociedad civil en nuestro país. Entonces, los esfuerzos interdisciplinarios, económico, social, ambiental, son indispensables. Eso es lo que va a llevar a un cambio de cultura, y está habiendo cada vez más y más esos procesos. En la universidad, por ejemplo, el seminario que dirige Leticia Merino, que tiene justo estos componentes, es un foro de discusión permanente abierta. El PUED, el Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM, también es un programa multidisciplinario. La propia maestría y doctorado del desarrollo sostenible apunta para allá. Es un cambio, sin duda. ¿Qué está haciendo más rápido? El deterioro. Y ahora,
en un riesgo de echar para atrás políticas ambientales que iban avanzando, organización civil que se estaba consolidando y un ataque a la ciencia, sí me deja muy preocupada. Creo que hay posibilidades de enderezar el camino, quitando todos los lastres que se habían gestado de corrupción, de ineficiencia, de burocracias que son totalmente inaceptables en nuestro país, pero no en ese cambio, el cual yo me uno a él, sea tirar las instituciones que se han construido y que funcionan del tipo y de la calidad como lo que acabamos de ver, entre otras lo que generó la CONABIO, que hoy es el instrumento más poderoso para fortalecer las políticas ambientales. Bueno, ya me pasé 11 minutos. Muchas gracias a los organizadores, gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias, Julia, por tu participación. Muchísimas gracias. Siempre es muy valioso contar con tu presencia. Aquí está tú. Muchas gracias. A ustedes nuestro agradecimiento por su asistencia y los invitamos a la próxima conferencia, que sin duda también